Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero privilegio y un honor trabajar con ustedes, sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo siempre me anima realmente en el fondo de mi ser contribuir de alguna manera modestamente a la formación integral, a la información personal de ustedes. Yo considero que un ser humano bien formado desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, puede ser una persona extraordinaria y tranquilamente puede llegar a ser un excelente ingeniero, una excelente ingeniera forestal. Así que me congratulo en saludarlos en este día y vamos a dar inicio entonces a las actividades académicas del día de hoy. Bien, me voy a permitir entonces registrar lista. Señoritas y señores, Aguirre Viviana. Aguirre Viviana. ¿La vi por acá? Viviana. Ah, ya la vi. Hola, Vivianita, buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida, ya la vi por acá. Alvarado Presente, Yajaira. Inge, buenas. Alvarado Yajaira. Presente, ingeniero, buenos días. Ah, Yajairita, buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Bravo Luis. Bravo Luis. Bravo Luis. Bravo Luis. Camacho Jordi. Camacho Jordi. Presente, ingeniero, buenos días. No, Jordi, buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Buenos días. Cartuche David. Cartuche David. Celi Laura. Celi Laura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla. Buenos días, bienvenido. Chamba Patricia. Chamba Patricia. Presente, ingeniero, buenos días. Patricia, buenos días. Qué gusto saludarla, bienvenida. Chimbo Edgar. Chimbo Presente, ingeniero, buenos días. Edgar, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Carmen. Cuenca Carmen. ¿Cómo está, Carmita? Buenos días, qué gusto saludarla. Buenos días, presente. Gracias, Iván. Al aula. Cueva Joao. Cueva Joao. Presente, ingeniero, buenos días. Joao, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cueva Eva. Cueva Eva. Cueva Eva. Hurtado Leslie. Hurtado Leslie. Hurtado Leslie. Presente, ingeniero. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez Talía. Jiménez Talía. Presente, ingeniero, buenos días. Talía, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merino Jonathan. Merino Jonathan. Merino Jonathan. Presente, ingeniero, buenos días. Jonathan, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ochoa Luis. Ochoa Luis. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi señor Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Robles Ana. Robles Ana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Romero Fabiola. Romero, Presente, ingeniero, buenos días. Fabiolita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tillahuango Joana. Tillahuango Presente, ingeniero, buenos días. Joana, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Troya Dani. Troya Dani. Presente, ingeniero, buenos días. Dani, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. A ver, repito, tal vez, Bravo Luis. Bravo Luis. Presente, ingeniero, buen día. ¿Cómo está, Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cartuche David. Cartuche David. Y Cueva Eva. Cueva Eva. Cueva Eva. ¿Saben algo de Eva tal vez? ¿Pasó alguna cosa? Bueno, si en caso saben algo que me justifique para que no se perjudique la calificación. Muy bien. Bien, una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Miren que estamos prácticamente llegando a la recta final de la asignatura. En esta semana se termina ya el mes de enero. Miren cómo pasa tan vertiginoso el tiempo, ¿no? Yo por eso siempre digo que todo en la vida es circunstancial, porque llega, sucede y pasa. Miren, ya prácticamente estamos a un pasito de terminar el ciclo y el mes de enero prácticamente está terminado y nos quedaría ya solo poquitos días del mes de febrero para ir terminando. Entonces, definitivamente, miren, el tiempo realmente pasa muy, muy vertiginosamente, ¿no? Antes de iniciar y revisar la planificación académica de la asignatura, quisiera preguntarles, el día de hoy se está celebrando algo muy especial. Veo que todos están publicando, pero quiero que alguien me diga un poquito el contenido de aquello. No solo quiero que publiquen, pongan ahí, un poco de cosas y ya ve, pero alguien quiero que me diga, ya, voy a decir, celebro el Día de la Educación Ambiental, pero ¿por qué? ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿Por qué nació? A ver, ¿quién me dice? Los forestales tenemos que saber alguna cuestión de eso. A ver, ¿quién me dice más o menos
cuándo, en qué año nació, por qué se promulgó la cuestión de la educación ambiental, ¿no? El día de hoy se celebra el 26 de enero, se celebra el Día de la Educación Ambiental. A ver, pero ¿qué me quiere decir? O sea, no hay que hablar solo de, no sé, de la novelería, ¿no? O sea, a mí no me gusta la novelería, me gusta que la gente tenga conocimiento, tenga fundamentos, tenga... A ver, ¿quién me dice desde cuándo se celebra el 26 de enero el Día de la Educación Ambiental? A ver, ¿quién me dice? Ingeniero. Sí, sí, ese Jordi, por favor, tenga la bondad, lo estoy escuchando. Ya, si no me recuerdo, esto era que se celebraba desde 1972, desde ese año, ¿verdad? Más o menos, está cerca, ¿no? Miren, para poder conocer un poquito de cultura general de los ingenieros forestales, ¿no? Los chicos de primer ciclo tienen que decir que no estén publicando ese tipo de cosas, sino que me sepan el contenido, ¿no? Entonces tienen que saber ellos. Miren, a nivel mundial es importante realmente que los forestales conozcamos. Yo diría que a nivel mundial se han ido sucediendo diferentes cumbres internacionales relacionadas con el ambiente, ¿no? Unas realmente han tenido una connotación muy importante, otras posiblemente han pasado totalmente deslucidas, totalmente intrascendentes, han sido un verdadero saludo a la bandera, pero, y pongan este término para el glosario, para acordarnos del Día de la Educación Ambiental, COPS, COPS. ¿Saben qué quiere decir COPS? ¿Qué son los COPS? ¿Saben alguien qué quiere decir los COPS? Los forestales tenemos que saber ese término. Ese es un término obligado que tenemos que saber los forestales, y sí les dije en primer ciclo que son los COPS. Los COPS generalmente son las conferencias de las partes. Las conferencias, eso quiere decir COPS. Se pone con una apóstrofe en la S, COPS. Conferencia de las partes, ¿no? Entonces les decía que a nivel mundial se han declarado diferentes convenciones internacionales. Unas con mayor trascendencia, otras sin menor trascendencia, ¿no? Pero yo diría que a nivel mundial existen dos grandes convenciones internacionales que los forestales no debemos dejar de conocer. Yo diría que son las convenciones internacionales que mayor trascendencia han tenido en la política ambiental y por ende, lógicamente, en las políticas de los países, ¿no? Yo diría que son una de las cumbres más importantes que han existido a nivel planetario. La primera marca un hito, un eslabón en la historia de la legislación ambiental, en la historia de la educación ambiental, y justamente es el año que decía Jordi, 1972, en Estocolmo, en Estocolmo, en Suecia, ¿no? Se dicta la primera cumbre a nivel internacional. Fíjense, 1972, ustedes ni siquiera eran proyecto de vida, ni siquiera eran proyecto de vida. 1972, tampoco habían muchos problemas ambientales. Y justamente la cumbre del año 1972 se llama la cumbre del desarrollo humano, ¿verdad? Ni siquiera se iba a discutir cuestiones ambientales, porque para la época no existían problemas ambientales. 1972, ¿verdad? Entonces, más se discutía, dos cuestiones fundamentales se discutieron. Se discutieron la educación y la pobreza, ¿no? Es decir, cómo las personas podrían vivir para de esa manera tener un mejoramiento en la calidad de vida. Entonces, 1972 marca un eslabón, yo diría, en todo este movimiento ambiental. Y 1972 constituye el eslabón primigénito, genético, de la génesis prácticamente, de la legislación de la política ambiental. 1972, Estocolmo, no se olviden, Estocolmo, Suecia, 1972. De acuerdo a los COPs, generalmente las conferencias a nivel mundial se hacen cada 10 años, ¿sí? Entonces, cada 10 años se van dictando diferentes conferencias. Después, en el año 1982, vino Nairobi, ¿no? En Sudáfrica, pero no tuvo mucha trascendencia. Por eso estoy diciendo que dos cumbres para mí tuvieron una trascendencia fundamental. Y la otra cumbre que tuvo una trascendencia fundamental fue 20 años después, en Río de Janeiro, 1992, y por eso da en llamarse la Cumbre de la Tierra, porque ahí es donde se viene a patentar el término desarrollo sustentable. 1972, entonces, Estocolmo, y en 1972 se comienza a esgrimir los primeros términos de lo que podría ser la educación ambiental. En el año 1975, cuando se acuña el término educación ambiental y se declara que el 26 de enero de todos los años a nivel mundial
se celebre el Día de la Educación Ambiental. Pero es entonces a partir de la Cumbre de Estocolmo 1972, no se olviden, 1972. Y desde 1975 se viene celebrando entonces a nivel mundial la cumbre relacionada con la educación ambiental. Entonces miren la razón por la cual se celebra el día de hoy la educación ambiental, entonces originado desde Estocolmo, desde Suecia, en el año 1972. Y desde 1975, facilito para acordarse, ¿verdad? 1975 inicia o se declara el 26 de enero de todos los años para celebrar la educación ambiental como un pilar fundamental para cambiar la parte actitudinal y la parte prácticamente de la conciencia de las personas para promover el desarrollo sustentable que posteriormente naciera en el año 1992. Entonces es importante que de alguna manera lo conociéramos. Muy bien. Bien, entonces vamos a revisar ahora sí la planificación académica de la asignatura. El día de hoy entonces vamos a realizar la penúltima exposición que está relacionada con el tema 5 y 6. No, tiene que ser exposiciones de carácter extraordinarias. Tienen que ser ya más o menos acercándonos a lo que es el clímax, a lo que va a ser la última exposición, que tiene que ser el extra. Tiene que ser lo mejor, o sea, tiene que ser lo mejor. Entonces, por eso la exposición del día de hoy va a ser un preámbulo a lo que va a ser la del 2 de febrero, que tiene que ser, esa sí tiene que ser ya de ingenieros ya. Ustedes ya son cuasi ingenieros forestales. Para mí, son cuasi ingenieros forestales. Sí, son casi ingenieros forestales. Entonces, la exposición de ahora es un preámbulo. Entonces, por ello quiero que me diga, Jordi, ¿cómo andamos en el ranking? ¿Cómo estamos el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4? ¿Me tiene ese dato para después? Estamos revisando la planificación académica. Luego entonces, de esa manera, ya podemos ir finiquitando la cuestión del glosario, ¿verdad? De tal manera que ya lo pueden ir ordenando en orden alfabético, lo pueden ir numerando, lo pueden ir ya prácticamente afinando para poderlo presentar a limpio. Recuerden que dijimos que hay que presentarlo un tipo folletito en Word nomás, en Word. Por favor, entonces los términos tienen que ir numerados en orden alfabético, ahora sí, pero tienen que entenderlos porque del 9 y 11 de febrero, voy a hacer 2 sesiones para poder tomar el glosario. Anoten ahí en sus cuadernitos, 9 y 11 de febrero. Es decir, estamos entrando al mes más bonito, ¿verdad? Al mes más bonito del año, el mes que a mí más me gusta, febrero. Entonces, 9 y 11, vamos a hacer la revisión del glosario y creo que para el 8, estoy pensando que tienen que presentarlo ya pasadito a limpio, subirlo a la plataforma, porque ya vamos terminando, ¿verdad? Entonces, repito otra vez, estamos revisando la planificación académica de la asignatura. A mí siempre me gusta revisar la planificación académica para que mis estudiantes realmente sepan, conozcan cómo vamos a trabajar. Entonces, el día de hoy hacemos las exposiciones, ¿no? No sé cuántos minutos requieren, 10 o 15 minutos, díganme, ¿cuántos requieren? 10 o 15 minutos. Ingeniero, en la asignación está 15 minutos. Ya, 15 15, minutos. Inge, está bien. Está bien, 15 minutos, entonces vamos a utilizar. Cuando falte 3 minutos, por favor, les recordamos el tiempo, de tal manera entonces que podamos cumplir dentro del tiempo establecido, ¿no es cierto? Luego entonces para el 8 de febrero, ya estoy trabajando en eso para poder subir la tarea. Recuerden que hay muchísimas actividades, tengo muchas asignaturas, entonces estoy preparando aquello para ver si avanzo en este fin de semana. Y lo que sí sé que el 9 y 11, 2 sesiones de trabajo, voy a revisar el glosario de todos los términos, entonces ahí sí tenemos que ver todos los términos, porque yo les dije a ustedes en el encuadre que yo trato de articular las mejores metodologías con la finalidad de que los estudiantes puedan empoderarse del conocimiento y de esa manera realmente poder cumplir lo que declaramos en el sílabo. Si no, lo contrario no sirve de nada. ¿De qué sirve que yo digo que el estudiante está en la capacidad de conocer los aspectos relacionados sobre el cultivo de tejidos vegetales? Y no saben. Entonces, para mí los exámenes no son sinónimo de conocimiento. Perdónenme, con todo el respeto del mundo, por todos los docentes que se apasionan por los exámenes, pero para mí un examen no es el nivel de conocimiento que tiene un estudiante. Para mí realmente es cuando el estudiante primero entiende y comprende las cosas y lo puede aplicar en la vida profesional. Entonces, para eso realmente necesito que conozcan esos términos, que lo sepan. No sé cuántos términos tienen. A ver, ¿cuántos términos más o menos tienen? Para más o menos ir viendo. A ver, ¿cuántos términos tienen? A ver. Inge, yo tengo 185 términos. Tenemos que llegar a 200 términos. Y hoy día 86. Y hoy día con la otra que nos dio 186. Ya. ¿Los demás cuántos términos? Jordi, ¿cuántos tiene? Jordi, ¿cuántos tiene? ¿Ah? ¿Cuántos términos tiene? Un ratito, estoy buscando el documento. ¿Cuántos que tiene?
A ver, ¿quién más tiene a mano? ¿Cuántos términos tiene? A ver, Joao, ¿cuántos tiene, por ejemplo? ¿Cuántos tiene Joao? Yo igual estoy alrededor de los 180 más o menos. Bien, bien, muy bien. O sea, más o menos vamos a llegar alrededor de 200 términos, ¿no es cierto? Entonces ya vayamos ordenándolos, vayamos poniendo a limpio, de tal manera entonces que el 9 y 11 voy a destinar 2 clases para poder revisar, de tal manera que lo conozcan, pero a la perfección. Porque nada sirve anotarlo. Yo, para mi modesta manera de pensar, un examen es una lotería. A veces a uno le va bien, estudia bien, le salió un tema fácil, le salieron preguntas fáciles, pero ese no es el rendimiento académico del estudiante. Entonces, yo por ejemplo digo que para tener éxito un estudiante tiene que primero poder poner atención, atender. Segundo, realmente, ¿cuál es el segundo momento? A ver, ¿cuál es el segundo momento? ¿Cuál es el segundo momento? Atención, ¿cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es el segundo? Estudiar. Repito, a ver, primero era la atención, ¿no es cierto? La atención. ¿El segundo cuál era? ¿Cuál era el segundo? El esfuerzo. No, el segundo era la comprensión. ¿El tercero cuál era? ¿Cuál es el tercero? Ese Dios interno que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. ¿Cuál es el tercero? A ver, la motivación. ¿Y cuarto cuál era? A ver, ¿cuarto cuál era? ¿Sí se acuerda? ¿No? La emoción. Dijimos que nunca debemos perder la capacidad de podernos emocionar en la vida. A veces en las cosas simples, en las cosas pequeñas, está lo más importante. Y dijimos que para poder realmente interiorizar el conocimiento hay que estudiar, hay que volver a estudiar y hay que saber estudiar, ¿no? Y lógicamente que el éxito venía acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Ayer estaba conversando con un estudiante, que fue estudiante mío, está trabajando ya. Y bueno, me contactó por un asunto que necesitaba una información de la Cinchona. Y me dio tanto gusto. Él trabajó hace unos, qué sé yo, creo que se graduó unos 2 años, creo, o máximo 3. Se graduó en el proyecto Cinchona y está trabajando en la FAO, ¿verdad? Está trabajando en la FAO. ¿Qué era la FAO? ¿Ver? ¿Qué era la FAO? Imagínense que usted va a trabajar en la FAO, ¿ver? ¿Qué era la FAO? ¿Qué es la FAO? No me digan que ya se olvidaron. Son hay las Empresas Unidas para el Hambre y el Desarrollo, algo así, ¿no? Ya, sí me mataron. Ay, sí, puedo decir como Simón Bolívar, arado en el mar. ¿Qué es la FAO? ¿Eh? Fíjense, el chico dice, estoy trabajando ingeniero en la FAO. Imagínense Jordi, Fabiolita, Anita, no sé, Laurita, un rato trabajando en la FAO, Y no saben qué es la FAO. ¿Qué es la FAO? Sí, sabemos. Son ¿Saben? las siglas La en Organización de las inglés. Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. ¿No? Está en inglés, ¿no? Pero hay que saberlo, ¿no es cierto? La FAO. Entonces me contaba ayer, dice ingeniero, estoy trabajando para la FAO, fíjese, para la FAO. Hace 2 años, 3 años, estuvo en el proyecto Cinchona, y yo tengo, verán, a veces tengo un ojo para poderles un poco, no es que sea divino, ni medio, nada, soy un normalito, soy un ser humano normalito como cualquiera de ustedes. Pero dije, usted va a llegar lejos, de ver la inquietud que él tenía, las ganas que le ponían las cosas. Se graduó con la más alta nota. Y bueno, le perdí de vista un poquito, hasta que supe que un tiempo estuvo en el Ministerio del Ambiente, y ayer me llama y dice que no estoy trabajando para la FAO. La FAO tiene la sede, por si acaso, en Italia, en Roma, ¿verdad? Es un organismo multilateral que es parte de los COPs, y de las conferencias de las partes, justamente lo que estábamos hablando. Y ayer hablamos justo sobre eso, un poco la importancia que tiene la FAO y todas esas cuestiones. Entonces, todos esos términos hay que saberlos, ¿verdad? Hay que saberlos, no solo hay que tenerlos anotaditos ahí, entonces hay que saber. Entonces eso vamos a tomar en 2 sesiones de trabajo, lo que van a ser el 9 y el 11, así nos ingresamos, y entonces yo como ya voy a tener los glosarios de ustedes, yo ya voy a tener, y a esas alturas yo ya tendría que haberlos revisado, para poder realmente evaluar el conocimiento, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, para mí, eso es lo más importante. El examen es una lotería. El examen, a veces cuando un estudiante, que se saca una mala nota, ese no es el reflejo de él, no es el reflejo académico de él. El reflejo académico es más elevado. La participación de ustedes para mí es súper importante, súper importante. Entonces, realmente eso considero. Entonces, hay que leer mucho. A propósito, estaba leyendo un artículo ayer en el internet, muy bonito, muy lindo, que me había mandado una amiga que justamente vive en Roma, y dice que en el Ecuador, ¿ustedes qué dicen en el Ecuador? ¿Cuántos libros creen que leemos los ecuatorianos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuántos libros al año? ¿Cuántos libros leemos en el Ecuador y cuántos leen en Italia, en Roma?
porque esta chica pasa en Roma. Y me mandó un artículo precioso ayer que me lo leí, qué bestia, bárbaramente, un manjar de lectura. Y entonces, ¿ustedes cuántos libros creen que leemos en el Ecuador? ¿Cuántos libros creen que leemos en el Ecuador? Cada ecuatoriano al año, a ver. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cuántos creen? Máximo 1 o 2. Sí, muy bien, muy bien. ¿Saben cuántos leemos? Leemos medio libro al año. Cada ecuatoriano leemos, los 16 millones de ecuatorianos, leemos medio libro. Escucharán, medio libro, medio libro, medio libro. Y cada vez que uno lee, se hace menos ignorante, se hace menos, qué sé yo, que lo puedan explotar. ¿Y saben cuántos leen en Italia? En Italia leen 17 libros al año. Los italianos leen, dice ella, 17 libros al año. Entonces, hay que cultivar aquello. Yo siempre cuento la anécdota de un estudiante que alguna vez me dijo que para poder realmente hablar y escribir hay que saber leer, ¿no? Hay que saber leer. Y eso es fundamental. Y no crean que porque ya termina uno la universidad, se termina de estudiar, se termina de leer. Hay que seguir leyendo. Lógicamente, conservando el nivel más bajo, ¿no? Siempre digo, el nivel más bajo, el que, si hay bajo cero, mejor. Mejor, porque ahí uno no se hace advertir. Y lógicamente tratando de ser lo más humilde, lo más sencillo. Mi mamá sabe decir un término que dice que la alabanza vale más en boca ajena que en boca propia. Entonces realmente hay que practicar aquello, la humildad, la sencillez, que es de fundamental importancia. Y nunca realmente hacerse el creído. Una cosa es uno creerse que uno es importante, que uno tiene fe, pero no ser creído, no ser agrandado, que es de fundamental importancia. A mí siempre me gusta realmente decirles esto a mis estudiantes, porque yo sé que ustedes realmente son el presente y el futuro del sector forestal. De aquí van a salir los ministros del ambiente, de aquí van a salir los directores nacionales forestales, de aquí van a salir una cantidad de autoridades a nivel nacional y qué sé yo, a nivel internacional también. Y para mí los principios éticos y morales son de fundamental importancia. No se olviden la tarea eterna de pregonar, que siempre decimos que lo que no se nomencla no existe. Es decir, siempre tratemos de expresar a lo que más amamos, a lo que más adoramos. Además ya viene el otro mes, que es el mes del amor. Todo el tiempo tiene que ser el mes del amor. Todos los días tiene que ser el mes del amor. No puede ser solo febrero, tiene que ser todo el tiempo, porque realmente los seres humanos no se pueden imaginar lo que uno siente. Entonces no se olviden de aquello para poder seguirlo practicando, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio. Entonces, por favor, Jordi, los resultados, entonces, ¿cómo estamos en el ranking grupo 1? ¿Cuánto tenemos el grupo número 1? El grupo número 1 está en primer puesto con el puntaje de 1.73. El grupo 2 y 3 están empatados con 1.70 y el grupo 4 tiene 1.72. ¡Wow! Están buenazos los resultados. ¡Buenazo! Está muy bien la competencia. Recuerden que es una competencia de carácter académica. Aquí no es con carácter peyorativo, no es con el ánimo de hacerlo sentir absolutamente mal a nadie, sino con el ánimo de superarnos académicamente. Cada vez me convencen más las presentaciones, cada vez realmente me apasiona más revisar sus trabajos porque cada vez se acercan a ser extraordinarios y eso es de fundamental importancia. Y es lo que les inculco a mis estudiantes, ¿verdad? Los chicos están en primer ciclo y van por buen camino. ¿Qué bestia? ¿Cómo se superan? O sea, cómo no se cuentan ya lo que están haciendo cada grupo, ¿verdad? Me quedaron sorprendidos el viernes anterior que tenían que hacer una exposición y después hicimos una plenaria y yo les decía, no, nadie contamos sin acá, cada grupo hace su trabajo para tratar de superarse académicamente. Ese para mí es el único deseo que tengo, es el único propósito que tengo, que mis estudiantes cada día sean mejores y si realmente pueden ser superiores, no sé, yo ni siquiera me considero como tal vez algo que conozco, los profesores que sí saben, pucha, sería extraordinario. Muy bien. Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Vamos a hacer la exposición del grupo número 1. Así mismo como es especial respeto y consideración, yo siempre digo que el aula, en Cuba había un término que decía el aula es sagrada. Aquí nos educamos, ¿no? No crean que porque no sea aula física, esta aula virtual no es sagrada, ¿no? No se olviden lo que dijo Henry Ford, calidad es hacer las cosas correcto cuando nadie me mira, cuando nadie me ve. Entonces, vamos a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 1. Y yo siempre digo que la mejor forma de testimoniar el respeto, el aprecio, la consideración, el cariño que nos tenemos acá es escuchándolos. Porque a través de escuchar uno pone atención y puede aprender. Entonces vamos a escuchar con esa norma de elemental respeto y cariño que nos tenemos acá en el aula. Además aquí somos una familia en este curso, ¿no? En donde yo me considero parte de ustedes. Yo definitivamente siempre
Digo, yo me pongo al último de ustedes porque he aprendido cosas maravillosas de ustedes, no solo en la parte académica, sino también en la parte personal. Me llevo enseñanzas extraordinarias de ustedes. Así de que, entonces vamos a compartir la exposición, por favor, en la pantalla, para ver si entonces de inmediato iniciamos entonces las exposiciones para poder dictar el orden de las mismas. Por favor, maximicemos la presentación. No se olviden, por favor, del tiempo de los 15 minutos. ¿Quién me ayuda a controlar el tiempo? ¿O quién me ayuda a controlar el tiempo? ¿Quién me sabe ayudar? Sí, yo le puedo ayudar. No, ¿quién me sabe ayudar? ¿A quién me sabe ayudar? Compañera Yajaira y el compañero Luis. Yajaira y el compañero, Luis Ochoa, ingeniero. Luis. Entonces, Luis, por favor, Luis Miguel, cuando yo diga corre tiempo, marcamos tiempo y después ya Yajairita marca el tiempo a los demás, ¿no? Entonces, bien, vamos a dar inicio entonces a las actividades académicas del día de hoy. Vamos a hacer la exposición entonces del tema número 5 y 6, de acuerdo a lo que habíamos asignado a cada uno de los grupos. Y vamos a empezar entonces, justamente vamos a empezar con Yajaira. Vamos a hacer eje ella, va a ser eje ella. Yajaira, vamos hacia arriba, Viviana, hacia abajo Luis y terminamos con Jordi. En ese orden, por favor, tenga la bondad, Yajairita, corre tiempo, mi estimado Luis Miguel. Tenga la bondad, por favor. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. En esta mañana les voy a hacer a conocer lo que es establecimiento de cultivos in vitro. Perfecto. Primero tenemos que la micropropagación permite la reproducción masiva de las plantas asépticas y representa una herramienta para el mejoramiento genético. Tenemos el establecimiento de cultivo in vitro. Dice que aquí puede hacerse a partir de cualquier planta, de cualquier parte de la planta. La planta madre determina el éxito en el cultivo in vitro. Se debe usar plantas sanas y vigorosas como donantes. También podemos usar con partes activas como son los meristemos, las yemas o el cambio. También decimos que las gimnospermas son más difíciles de cultivar que las angiospermas. También otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que el explante más pequeño tiene más dificultad para ser cultivado. También la facilidad del cultivo disminuye cuando aumenta la edad de la planta donante. También podemos ver que las plantas usan energía lumínica a partir del PUTS con un compuesto orgánico para el crecimiento celular. Puede ser a partir de células, tejidos o órganos, como debemos seguir los principios básicos. Establecimiento de cultivos in vitro. Tenemos unos principios para el establecimiento de estos cultivos, los cuales son seleccionar y separar de la planta el material que se va a cultivar. También tenemos que hay que eliminar los microorganismos que están contaminados, es decir, el material vegetal contaminado. Como tercero tenemos proporcionar un ambiente y condiciones de incubación adecuadas, totalmente asépticas. Y por último, la limpieza e inoculación se debe hacer en un ambiente estéril. Siguiente, Yajaira, por favor. ¿Está? ¿Está la siguiente ahí? Yajaira, ¿sí me escuchan? Sí, compañero. Limpieza del material vegetal. Para la limpieza se puede usar una solución a base de hipoclorito de sodio, que son... A ver, ¿qué pasó? Inge, parece que la compañera está mal con el internet. Ah, ya. Entonces cojamos la mano al que sigue. Cojamos la mano al que sigue, el que le toca en el orden que había establecido, por favor. Ya, continuando. Tenemos para el establecimiento de cultivos in vitro que necesitamos realizar la limpieza del material vegetal. Esto, como ya hemos venido analizando durante todo el transcurso del ciclo, para el establecimiento de cultivos in vitro es necesario mantener un ambiente de total asepsia para poder trabajar y evitar la contaminación de nuestro material vegetal. La limpieza la podemos realizar en base de usando hipoclorito de sodio.
también se suele lavar con agua destilada estéril. El material vegetal se suele colocar en un medio de cultivo, el cual también debe estar desinfectado. Continúa, por favor. Condiciones nutricionales y ambientales. Tenemos que para las condiciones nutricionales y ambientales en las cuales se encuentra el material vegetal, tenemos sales inorgánicas. Estas sales inorgánicas son el sodio, el fósforo, el potasio, calcio, azufre, magnesio, manganeso, el hierro, el boro, el zinc, el cobre y el molibdeno. Tenemos vitaminas como tiamina, niacina, piridoxina, entre otras. Tenemos reguladores de crecimiento, como auxinas, citocinas, etc. Fuentes de carbono, tenemos fuentes de carbono reducido, monosacáridos y disacáridos. Los suplementos orgánicos que se utilizan usualmente pueden ser obtenidos de forma orgánica o esto del extracto de malta, levadura, entre otros muchos más. El pH que se utiliza siempre debe estar regulado y controlado y dependiendo del rango de tolerancia de cada especie de la cual se esté trabajando. La luz es muy importante para el desarrollo de un cultivo in vitro, ya que de esta depende el desarrollo adecuado de una planta. La posición de las lámparas en el laboratorio, en el lugar en donde se está realizando el cultivo también es importante, ya que en algunas ocasiones, dependiendo de esto, se puede incurrir que la planta tenga mayor exposición a la luz o la posición en la cual la luz llega hacia ella. La temperatura ambiente, la cual también es necesario controlarla y adecuarla al rango de tolerancia, igual que la planta o la especie que se esté trabajando soporte. Seguimos. Tipo de material vegetal utilizado en los cultivos in vitro. Tenemos el cultivo de órganos. En este tipo de cultivos se puede incluir, se toma partes de las raíces, hojas, embriones, anteras, meristemos y muchas otras más. En el cultivo de los órganos es muy importante, ya que con ellos se puede obtener solamente una sola parte de la especie en la cual se está trabajando y se puede analizar solamente esa parte. El patrón de desarrollo continúa de manera semejante al que tenía la planta. Es decir, el material que se recoge en el medio de cultivo, cuando se establece el cultivo in vitro, usualmente sigue el mismo desarrollo que ya tenía la planta de la cual se tomó este material vegetal. Continúa, por favor. Cultivo de tejidos. Se utilizan pequeños segmentos como las raíces, tallos, hojas, peciolo, embriones y parte de los órganos reproductivos. Se utiliza generalmente medios semisólidos o medios líquidos estacionarios para que estos puedan desarrollarse. Siguiente, por favor. Cultivo en suspensión. Este es usado para la selección de variantes o mutantes y producción de metabólicos secundarios. Pueden ser manipuladas de manera semejante que los microorganismos, es decir, estos tienen que ser manejados con mucho cuidado y en condiciones igualmente asépticas. El cultivo de protoplastos, usado para la selección de variantes o mutantes y producción de metabólicos secundarios. Estos se cultivan en medio de cultivo más complejos y menos concentrados que para el cultivo de células en suspensión que ya les mencioné. El cultivo de meristemos, en cambio, es la propagación clonal por donde se obtiene plantas libres de virus y se conserva el germoplasma. Y tenemos una imagen a la derecha del procedimiento de este cultivo. Y por último, el cultivo de anteras, polen y óvulos, que se usa para la obtención de mutantes y plantas haploides. Ahí en el gráfico podemos ver que el óvulo es para evitar la incompatibilidad que se dificultan en algunos cruces intraespecíficos, que sirven para eludir el problema de la obsesión prematura del fruto.
Seguimos. Ahora, en cuanto al cultivo de callos, tenemos para seleccionar, a partir de un solo callo, podemos seleccionar variantes y diferentes mutantes de estos. Además que para cada callo se puede sacar del mismo más de un individuo. Siguiente, por favor. El cultivo de células de suspensión es, además de seleccionar variantes o mutantes, es para la producción de metabolismos secundarios. Es decir, cuando los callos se inoculan en un medio de cultivo líquido y estos se mantienen en agitación continua, las células tienden a separarse del tejido. Y esto forma una suspensión constituida por células individuales o pequeños agregados celulares. Siguiente, por favor. En cuanto al cultivo de protoplastos, tenemos que es la selección de mutantes, híbridos somáticos y que también es usada en la ingeniería de plantas. Es decir, en cuanto a la remoción de la pared, permite la liberación de la célula desnuda o el protoplasto que es osmóticamente frágil. Y a partir de aquí se procede al cultivo. Siguiente, por favor. Finalmente tenemos la frase de cierre, la cual es: para el cultivo in vitro de cualquier especie vegetal es necesario superar esos obstáculos de contaminación por microorganismos que conviven con estos mismos. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Luis Miguel, por favor? Gracias. 10 minutos con 20. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, muy bien la presentación. Tal vez la única observación que los recuadros de las letras un poquito más grandecita para que cubra toda la superficie de la lámina. El resto, excelente. Muy bien. Los felicito. Muy buen trabajo, muy buena presentación. Cumple con las normas que habíamos establecido, así que suben a 1,76. 1,76. Vamos a escuchar a continuación a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 2, así mismo con ese elemental respeto y consideración que nos debemos y nos merecemos todos acá en el aula. Por favor, tengan la bondad de compartir en pantalla, así mismo la presentación de los compañeros y compañeras del grupo número 2, y por favor les prestamos atención. Vamos a ser recíprocos, así como ellos nos atendieron. Ahora les vamos nosotros también a devolver el favor atendiéndoles, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a poner el orden. Vamos entonces a empezar en cambio de la siguiente manera. Vamos a empezar entonces con Laurita y terminamos con Joao. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi estimada Yajaira. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El tema que le vamos a presentar el día de hoy es el establecimiento de cultivos in vitro. La camarita. Los que exponen prenderán la camarita. Los que exponen, por favor, prenderán la camarita. Por favor. Ya, ahí sí, seguimos. Ingeniero, sí tengo la cámara prendida, ¿verdad? Ya, ahorita sí. Ya, dele. Ya. Siguiente, por favor. La naturaleza es un laboratorio que está constantemente generando nuevas especies. Perfecto. José Luis Villaseñor Ríos. Muy bien. Bueno, tenemos que las plantas, siendo organismos fotoautotróficos, son capaces de utilizar la energía lumínica para asimilar y convertir así el dióxido de carbono, el agua, los nutrientes en compuestos orgánicos, los cuales son necesarios para el crecimiento celular. Además, son el resultado de las divisiones mitóticas sucesivas del cigoto. Sin embargo, examinando la planta a diferentes niveles de organización, se puede observar una gran diversidad de formas celulares que se estructuran en tejidos y órganos. Las células radicales se especializan en la absorción y el transporte de nutrientes. Mientras que las células de las hojas poseen forma, estructura y función para llevar a cabo la transformación de la energía lumínica en energía química. Para el cultivo del material vegetal es necesario adicionar al medio sintético aquellos nutrientes, vitaminas y reguladores de crecimiento, las cuales las células y tejidos u órganos recibirán a través de las raíces. Por favor, siguiente. Bueno, también se recomienda separar varias fuentes de células, tejidos u órganos
lo que sería utilizar plantas sanas y vigorosas, partes de la planta que se encuentran en división activa, de las cuales son las regiones meristemáticas de raíces, yemas y del cámbium en el tallo. Continuando con el establecimiento de cultivos in vitro, también hace mención acerca de los contaminantes microbianos que tienen un tiempo de multiplicación más corto en comparación con las células vegetales. Esto como consecuencia da lo que es el agotamiento de los nutrientes. Siguiente. Además, también hace mención acerca de los compuestos químicos, que estos son utilizados para esterilizar lo que son los materiales vegetales que se van a utilizar dentro de los medios de cultivo in vitro. También tenemos los medios de cultivo. Dentro de estos pueden ser lo que son los semisólidos y los líquidos. Además, los medios de cultivo in vitro contienen lo que son elementos inorgánicos, tales como el nitrógeno, el fósforo, sodio, el calcio, el azufre, entre otros. Tenemos algunas vitaminas, también tenemos los reguladores de crecimiento y la fuente de carbono reducidos como son monosacáridos o disacáridos. Siguiente. Ya, tenemos algunos componentes, los que influyen más dentro de los medios de cultivo son los reguladores de crecimiento. Aquí tenemos lo que son las auxinas. Estos intervienen en lo que son en la elongación celular de la planta. También tenemos otro regulador como es la citocinina. En cambio, esto promueve lo que es la división celular. Aquí también tenemos otros factores que intervienen como son el pH del medio de cultivo y también los factores físicos como son la luz, ya puede ser el fotoperiodo o la intensidad lumínica y la temperatura. Siguiente. De acuerdo al material vegetal utilizado, tenemos algunos que se pueden clasificar como son los tipos de cultivos. Tenemos el cultivo de órganos, el cultivo de tejidos, el cultivo de células en suspensión y el cultivo de protoplastos. Siguiente. Ya. A continuación tenemos lo que es los cultivos de órganos. Debemos recalcar que el cultivo de las anteras, embriones y meristemos son de interés especial. Esto a su creciente utilización en lo que es la propagación y mejoramiento genético de las plantas, que se puede dar por medio de los cultivos de órganos. El cultivo de órganos también debemos recalcar que los tipos en los que incluye el cultivo in vitro, en estos incluye lo que son las raíces, hojas, embriones y anteras, meristemos, entre otros. También cuando el órgano es inoculado en medios sintéticos, el patrón de desarrollo puede continuar de manera semejante al que tenía en la planta y cambiar totalmente. Los reguladores de crecimiento en el medio de cultivo pueden reducir al crecimiento irregular. Esto de tal manera que se tuviera una masa amorfa de tejido, en la cual nosotros la conocemos como es el callo. Algo también que recalcar es que la inducción de pequeños brotes adventicios a lo largo del embrión podría dar forma de respuesta a lo que es el cultivo in vitro. Siguiente. A continuación tenemos el cultivo de tejidos. Debemos decir que para establecer el cultivo de tejidos se utilizan pequeños segmentos de órganos. Los órganos como raíces, tallos, hojas y partes de órganos también lo que son reproductivos de plantas. También en el cultivo de tejidos se utiliza lo que es generalmente medios semisólidos o medios líquidos estacionarios, que a partir de lo cual los segmentos inoculados es posible inducir con facilidad, lo que hace que se desarrolle mejor los callos. Por otro lado, también debemos mencionar que manipulando los componentes del medio se puede formar órganos de novo, como los raíces, brotes o embriones, y esto da respuesta a lo que es la observación de un cultivo dependiente a la fuente de tejido, que podría ser el tejido de tipo de tejido
posición en la planta y también a las condiciones de cultivo, como podría ser el medio de ambiente físico. Un cultivo de suspensión es cuando los callos se inoculan en un medio de cultivo líquido y se mantienen en agitación continua. Este establecimiento de los cultivos en suspensión depende en gran medida del grado de disgregabilidad del callo. La disgregabilidad del callo puede aumentarse con altas concentraciones de auxina en el medio de cultivo. En ciertos casos aparecen con callos compactos. Seguimos, por favor. Démosle continuidad. La adición de hidrolizado de caseína promueve la dispersión y crecimiento celular. Estas suspensiones también se pueden iniciar a partir de desplantes primarios, de tejidos diferenciados. Las suspensiones celulares se mantienen a través de su cultivo sucesivo en medio de cultivo fresco. Mientras que las células de suspensión muestran una tasa de crecimiento mayor que a los de los callos. Las células pueden ser manipuladas de una manera similar a los de los microorganismos. Las suspensiones celulares se pueden cultivar en matrices que contengan volúmenes definidos de medios de cultivo. Las células vegetales se caracterizan por ser una pared celular rígida, como se conocida como protoplasma. Esta remoción de la pared permite la liberación de la célula desnuda o protoplasto. La pared celular se la puede eliminar con facilidad por medio de enzimas que hidrolizan los componentes más comunes de la pared. Mientras que la presión osmótica debe controlarse para evitar la ruptura de la membrana celular. Y la liberación de protoplastos depende del material vegetal, de las enzimas hidrolíticas y de las condiciones de incubación. Continuando con el... Espérenme. Ya, continuando con el tema del cultivo de los protoplastos, tenemos que los protoplastos purificados se cultivan en medios de cultivo más complejos y menos concentrados. Resultado de ello se forman pequeñas colonias celulares que pueden ser transferidas al medio semisólido, en donde llegan a formar tejidos callosos. La ausencia de la pared celular hace posible la fusión inducida de protoplastos de diferentes fuentes vegetales, para la obtención de células híbridas y consecuencia de ello también hace que la regeneración de las plantas con la información genética de ambas fuentes. Los protoplastos facilitan la introducción de información genética exógena por el medio de la incorporación inducida de organelos celulares o también genes específicos. Establecimiento de cultivos in vitro. Aplicación de los cultivos in vitro. La aplicación de los cultivos del cultivo de células, tejidos y órganos se puede resumir de la siguiente manera. Cultivo de meristemos, que son la propagación clonal, la obtención de plantas libres, libres de virus y conservación de germoplasmas. Cultivo de anteras, polen y óvulos. Es la obtención mutantes y de plantas haploides. Cultivo de callos. Selección de variantes y matantes. Cultivo de células en suspensión. Podrán englosar eso. Matantes será. Matantes. Podrán englosar. Matantes. Matantes. Ya. Cultivo de células en suspensión. Selección de variantes o mutantes y producción de metabolismos secundarios. Cultivo de protoplastos. Selección de mutantes, hibridación somática y ingeniería genética de las plantas. Como frase final tenemos que la ciencia es el instrumento más poderoso de la humanidad, como el medio de cultivo para la vitroplanta. Gracias. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Yagairita? 11:55.
Bueno, al margen de todo, felicitaciones, chicos. Se ve que hay una mejora, pero en la exposición todavía no me convencen. Mucha lectura. A ver, a propósito, defínales el término matanta, mutanta, matanta, no sé qué usa para el glosario. A ver, ¿qué es matanta, Joao? Es que no puede pronunciar bonito, pero era mutantes. ¿Qué es? Mutantes. Ah, ya, porque era término nuevo, o sea, no lo pondrán, ¿verdad? No escribirán. No. Perdón. Muy bien, bueno, felicitaciones, muy bien, chicos, han mejorado bastante en relación a la exposición anterior, pero tienen que practicar más la exposición sin leer mucho, incluso leen mal, ¿verdad? Leen mal. Entonces hay que irse ejercitando un poquito en eso también, así como la exposición es de calidad. Recuerden que la exposición solita no expone, entonces tiene que también haber un trabajo del expositor, del investigador, del ingeniero, de la ingeniera, y en esa partecita está fallando. Pero muy bien, los felicito, han hecho un gran esfuerzo, han crecido académicamente. Mi estimado Jordi, 1.75. Jordi. Sí, ingeniero. 1.75. Muy bien. Felicitaciones. Vamos entonces a escuchar a las compañeras y compañeros del grupo número 3, asimismo con ese especial respeto, con especial consideración que siempre debemos y tenemos a nuestros compañeros y compañeras. Yo siempre digo que la mejor forma de testimoniar el respeto es escuchándonos. Esa es la mejor forma. Entonces vamos a maximizar por favor la exposición para ver el orden y vamos a empezar entonces de la siguiente manera. Vamos a hacer de eje a Paola y vamos hacia abajo Jonathan, luego hacia arriba Leslie y terminamos con Eva en ese orden. Por favor, tengan la bondad. Corre tiempo, mi estimada Yajaira. Tengan la bondad. Buenos días con todos. Somos el grupo 3 y a continuación les vamos a exponer el manejo de las plantas en el invernadero. Dame la camarita, por favor. Como frase introductoria tenemos, la agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias primeras que dan movimiento a las artes y al comercio. Como una breve introducción, tenemos que el cultivo de tejidos vegetales es muy importante en la agricultura. Han sido necesarias numerosas investigaciones para optimizar las condiciones nutricionales e incubación para muchas especies, pero también ha hecho falta investigar los problemas relacionados con el establecimiento y manejo in vivo de las plantas producidas en condiciones controladas en el laboratorio. El éxito de este cultivo vegetal es una herramienta en la propagación masiva de las plantas y esto depende de la capacidad para mejorar en el invernadero plantas a gran escala durante un periodo de adaptación. En las características de las como segundo punto tenemos lo que son los factores a considerar durante la fase de adaptación y el manejo en invernadero de las plantas producidas por cultivo de tejidos vegetales in vitro. El preacondicionamiento en las características de las plantas propagadas. Estas difieren de las plantas cultivadas por métodos tradicionales debido a que las plantas fueron cultivadas bajo condiciones de asepsia y han permanecido en un ambiente controlado, es decir, que son plantas heterótrofas. Estas son pequeñas y para su crecimiento se requiere fuentes de carbono exógeno. Las enzimas son las responsables de la fotosíntesis y esas pueden estar activas o ausentes. Otra característica que tenemos es que las plantas propagadas de cultivo de tejidos vegetales in vitro se han desarrollado en presencia de humedad relativa aproximadamente al 100%. Y esto debido a que las hojas presentan células de empalizada con grandes espacios intercelulares y con bajas frecuencias en los estomas. Los estudios realizados en el microscopio electrónico de barrido revelan... Pare de ahí, exposición, pues, no lectura. Por lo contrario, roguémosle a alguien que dé leyendo ahí, no sea mal. No tiene alguien en la casa de rueda que leyendo a exponer, pues hay que un poco explayarse, hay que un poquito ser versátiles. Oiga, es un tema precioso. Ustedes ya pasaron biología, han pasado fisiología, han pasado una cantidad de asignaturas y entonces pueden explayarse hablando de las células, hablando de las ceras, qué función tienen las ceras en la cutícula, en qué actúan. O sea, eso es fundamental. Pues no, lo contrario, si solo nos circunscribimos a leer, yo no le veo mayor objeto, verán. El objeto realmente de la exposición es tratar un poco de ir aplicando lo que estamos aprendiendo. A ver, quiero una laminita por lo menos siquiera bien expuesta. A ver, siga, Paola.
Bueno, los estudios realizados en microscopio electrónico de barrio revela la disminución o ausencia total de las esceras de la cutícula de las hojas en las plantas producidas in vitro. Lo que hace más susceptible de deshidratarse esto debido a que es necesario controlar cuidadosamente durante el proceso de adaptación y el cambio de condición heterótrofa a una condición autótrofa y evitar al máximo lo que son las pérdidas de agua para poder obtener así una sobrevivencia de las plantas. Ya estuvo un poquito mejor. Ya, pasamos a los factores de acondicionamiento al trasplante. Se recomienda colocar los recipientes de cultivo en invernaderos por algunos días antes de sacar las vitroplantas. Esto con la finalidad de lograr una preadaptación a los regímenes de luz y temperatura que prevalecerán en el invernadero durante el trasplante. Esto puede ocasionar un problema de acumulación de calor al tener en un recipiente de cultivo tapado. Esto da lugar a lo que sería un doble efecto de invernadero. Este problema puede remediarse fácilmente al destapar los vasos de cultivo, siempre y cuando se procure a las plantas una humedad relativamente alta al 100% para prevenir su desecación. Seguimos, por favor. Bien. La utilización de sustratos. Los sustratos que se pueden usar en el trasplante son musgos, esfanginio, agrolita, vermiculita, arena y otros, los cuales pueden influir en el porcentaje de sobrevivencia y en el subsecuente desarrollo de la vitroplanta. Depende de la especie del sustrato que se utiliza. Es aconsejable emplear sustratos en los cuales las especies normalmente se desarrollan al usar métodos al utilizar los métodos convencionales de propagación vegetal. Es importante que el sustrato sea poroso, con buen drenaje, buena aireación y con un pH adecuado, ya que este es el más requerido en la mayoría de las plantas. Durante el proceso de adaptación de las plantas obtenidas en el laboratorio, la adición de nutrientes al sustrato puede ayudar a incrementar la sobrevivencia de las plantas y mejorar su vigor. Para ello se pueden utilizar los fertilizantes comerciales, agregando directamente al sustrato o bien regar en las plantas con sales inorgánicas del medio de cultivo o soluciones nutritivas específicas. La aplicación foliar de nutrientes también puede ser muy útil, pues además de proporcionar nutrientes de plantas, ayuda a prevenir la deshidratación. Para un mejor desarrollo, para la adaptación de las plantas, se puede utilizar la aplicación de sustratos y además de esto se puede dejar los vasos en el invernadero para darle una adaptación a la temperatura del mismo. Esta práctica ha dado buenos resultados, en especial en plantas de tipo carnívoro, y tenemos un ejemplo de la producción de Coffea arábica para las plantas que se enraícen más rápidamente asépticamente en los vasos de cultivo con un sustrato estéril saturado con sales inorgánicas del mismo medio de cultivo. Siguiente. Gracias. En cuanto a la prevención de enfermedades, tenemos que las mezclas de sustratos sin esterilizar rara vez dan buenos resultados, ya que por lo general esta práctica trae varias consecuencias por la contaminación que ésta provee y los microorganismos patógenos que se pueden desarrollar ahí. Por eso la esterilización de los sustratos y de los contenedores de los mismos es de vital importancia. También tenemos la capacidad genética. Si bien tienen la capacidad genética para la resistencia de ciertas enfermedades, pueden ser, al ser sacadas de sus vasos, pueden ser atacadas debido a que todavía tienen características muy frágiles y pueden ser susceptibles al ataque de enfermedades y o patógenos del medio. También se puede hacer el uso de fungicidas, que se usa principalmente para prevenir ataques de patógenos durante el proceso de adaptación y se pueden aplicar directamente en el sustrato o bien a las plantas antes o después de su trasplante.
Ya, en cuanto a la importancia de las condiciones ambientales durante los procesos de adaptación, tenemos el primero, que es la humedad, donde las plantas in vitro, ya que están acostumbradas a una humedad relativa de casi el 100%, hace que su control de la transpiración sea bastante bajo, por lo que requieren que su humedad vaya bajando o cambiando gradualmente mientras están en el proceso de adaptación en el invernadero. Por ejemplo, en la Flagaria anenosa se debe mantener una humedad relativa de un valor de más o menos el 90% durante los primeros 15 días de su trasplante. Seguimos. Continuando con la importancia de las condiciones ambientales para la adaptación de las vitroplantas, tenemos la humedad. Como ya mencionó la compañera anteriormente, la humedad es un factor de suma importancia para la adaptación, ya que se debe tener la humedad establecida al 100% en sus primeros días o en la mayoría de su adaptación. Los sistemas de microaspersión es una técnica muy útil para esos cambios extremos que tienen las plantas en el invernadero. Y la aplicación de antitranspirantes también es otro importante técnica para poderlas establecer de la mejor forma. Tenemos la temperatura. Normalmente las plantas tienen una temperatura adecuada a los 20 y a los 27 grados centígrados. Es una temperatura que se les recomienda para la adaptación correcta o viable para las plantas. El desarrollo de raíces se puede acelerar con uso de camas calientes. Esto justamente nos mencionó en clases anteriores el ingeniero, que se usaba camas calientes para mantener la temperatura y a la vez la humedad. Se utilizan termostatos, es una técnica para poderlos mantener en la temperatura adecuada y evitar muertes en ellas. Cámaras o cuartos con humedad relativa a altas intensidades de luz elevadas. Estas son técnicas que se hacen en los primeros días o primeras semanas de adaptación, ya que las plantas tienen procesos de adaptación fuertes. Tenemos la luz, que son las intensidades lumínicas alrededor de 1.5 kilolux. Ese es un rango donde las plantas crecen de una forma adecuada y es recomendable mantenerlos en el mismo rango. Se debe mantener el fotoperiodo que es 8 horas luz y 16 de oscuridad. Por ejemplo, en este caso, ellos requieren esta luz para irse adaptando y poder desarrollar la fotosíntesis y la abertura de los estómagos para poderse adaptar al medio natural. Como frase final tenemos, por lo tanto, el cultivo de tejidos vegetales para su éxito depende de la capacidad de manejo en el invernadero durante el periodo de adaptación, para de esta manera conseguir plantas a gran escala con un alto grado de sobrevivencia y a bajo costo. Gracias y disculpar. Excelente, excelente. Felicitaciones, chicos y chicas. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Jaira? ¿Cuántos minutos? 11:28, Inge. 11:28. Muy bien, oiga. Qué bien de exposición. Esa exposición ya superó incluso a las otras, ¿no? Incluso hay numeración hasta por láminas para ver cuántas láminas faltan por terminar. 1 de 7, 2 de 6. Qué bien, ¿ah? Felicitaciones. Felicitaciones. Extraordinario, extraordinario. ¿Cómo han crecido académicamente? Fíjense, yo por gusto quisiera indicarle la primera exposición que hicieron, para que vean cómo han crecido académicamente, ¿no? Por ahí a algunos ya les falta un poquito la exposición, pero muy versátil ya la exposición de los dos compañeros, utilizando las láminas. Eso hay que practicar un poquito más, Pero a mí particularmente me gustó muchísimo, muchísimo. Estuvo muy bien la presentación, muy bien los colores, muy bien los títulos. O sea, como se dice vulgarmente, ahí hasta un ciego puedes poner, ¿no es cierto? Si conoce el asunto, pero si a mí me ponen una lámina en donde yo, no sé ni qué sigue, por más capacitado que sea, me va a dar convulsiones. Veo la lámina y me quiero temblar de ver qué dice, qué sigue. Excelente, felicitaciones. 1.77, mi estimado Jordi. 1.77. 1.77. Jordi. Sí, ¿todavía me escucha? Sí, me está escuchando. Sí, escuchó cuánto dije. 1.77. Sí lo escucho. Muy bien, 1.77. 1.77. Muy bien, felicitaciones. Excelente trabajo. Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces. A continuación vamos a escuchar la exposición de nuestras compañeras y compañeros
del grupo número 4, asimismo con esa norma de elemental respeto y consideración por las personas, por los seres humanos. Acá realmente somos una familia y por lo tanto todos nos debemos respeto y consideración. Yo siempre digo que la mejor forma de testimoniar el respeto, el aprecio, el cariño que sentimos por mi compañero o compañera no es diciéndolo, es practicando, y la práctica es a través de escucharlos, prestarles atención. Así como ellos fueron pacientes y escucharon con mucho detenimiento, con mucha paciencia las exposiciones de los grupos anteriores, ahora les vamos a brindar la posibilidad de poderlos escuchar. Así que vamos a poner por favor en la pantalla para dictar entonces el orden de las exposiciones y de inmediato entonces empezamos con la exposición de las compañeras y compañeros del grupo número 4. Tengan la bondad, por favor. Facilitamos la presentación, asimismo ponemos la camarita encendida, los que están exponiendo, menos lectura, más exposición. Entonces vamos a proceder entonces de la siguiente manera. Vamos a proceder entonces uno de abajo, otro de arriba. Vamos a empezar entonces con Dani, luego empezamos con Luis Miguel, con Joanita, Anita y terminamos con Fabiolita. En ese orden, por favor, tengan la bondad. Corre tiempo, mi estimada Yajaira. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. En esta mañana vamos a hacerles una exposición gráfica sobre lo que es el manejo de las plantas en el invernadero. Muy bien. El manejo de las plantas en el invernadero. Tenemos como una frase más o menos a lo que vamos a tratar. Dice que el cultivo de tejidos vegetales en la actualidad es muy importante para la agricultura primeramente y en otras aplicaciones. Esto es por la rápida propagación clonal de las plantas. Estas técnicas han dado como resultado el establecimiento de laboratorios en todo el mundo, el éxito del cultivo de tejidos vegetales como una herramienta que depende de la capacidad para manejarlos en el invernadero con plantas a gran escala durante el periodo de adaptación con un alto grado de sobrevivencia que tiene que ser a bajo costo. Muy bien. Tenemos a manera de introducción de lo que vamos a tratar, que es el cultivo de tejidos vegetales. Dice que es una herramienta de propagación, como ya les había dicho, que es a gran escala de cualquier tipo, de cualquier especie de plantas. Asimismo, es importante para la agricultura. Es una rápida propagación clonal de plantas. Como les había dicho anteriormente, que estas plantas son producidas a menor tiempo que estén en cualquier otro tipo de propagación. Es una técnica más utilizadas para la investigación que durante todos los tiempos que se ha venido haciendo el cultivo de tejidos vegetales in vitro ha aportado muchísimo en la investigación. Un buen manejo permite el alto grado de sobrevivencia y a bajo costo. También aquí trata también lo que es muy importante al momento de la adaptación de estas plantas cuando se las lleva al invernadero. Depende muchísimo de la manera en que se las va a tratar para poder tener un altísimo grado de sobrevivencia. También depende de la especie para la adaptación, porque hay algunas especies que son más frágiles y también otras que son muy, muy duras para cualquier tipo de manejo. Entendemos también las características de lo que son de las plantas propagadas in vitro. Tenemos que las plantas propagadas in vitro, estas difieren de las plantas propagadas por métodos convencionales. Ya como lo habíamos dicho, que estas in vitro son las que nosotros manipulamos e inducimos. Tenemos que las plantas cultivadas bajo condiciones asepsia, bajo condiciones de limpieza y un control. Estas han permanecido en un ambiente controlado, ya que nosotros somos quienes brindamos factores ambientales, tanto como nutritivos, a estos tipos de cultivos. También podemos decir que son pequeñas y son plantas heterótrofas, ya que nosotros brindamos el alimento para que estas puedan desarrollarse. También podemos decir que es difícil que exista una actividad fotosintética, tanto en las enzimas están inactivas o ausentes, ya que estas no están desarrollando la fotosíntesis debido a que se encuentran en un lugar cerrado, in vitro.
Entonces podemos decir que es un factor muy importante para que al momento del trasplante que lo realicemos sea o no sea vulnerable a cualquier deficiencia que esté en el ambiente. Seguimos con las plantas propagadas por cultivos de tejidos vegetales in vitro. Otra sería que se han desarrollado en presencia de una humedad relativa de alta proximidad al 100%. La mayor parte se puede hacerla al 90%, ya que es un régimen hidrónico para este tipo de cultivo. Las hojas también pueden representar o presentan células en empalizada, con grandes espacios intercelulares y bajas frecuencias de estomas, ya que esto ayuda al potencial y desarrollo de las mismas. También se dice que debido a esto son susceptibles a deshidratarse y o a marchitarse, ya que la no conveniente hidratación, humedad del ambiente puede provocar incluso la muerte de estos cultivos. Otro es que la disminución o ausencia total de las ceras en la cutícula de las hojas puede provocar igual la pérdida de su estructura y provocar nuevamente la muerte. Entonces podemos decir que controlar cuidadosamente el cambio de la condición heterótrofa a una condición autótrofa. Esto es un cambio radical y así podemos evitar al máximo la pérdida tanto de agua para así poder obtener una sobrevivencia de las plantas máxima. Ya. Tenemos el preacondicionamiento del trasplante. Tenemos que ocasionalmente se colocan los recipientes en el invernadero por algunos días antes de sacar las vitroplantas, pero este tipo de procedimiento ocasiona con el fin de lograr una buena preadaptación a los regímenes de luz y temperatura. Pero este tipo de procedimiento ocasiona un problema de acumulación de calor debido a que los recipientes se encuentran tapados. Para remediar esto se puede remover las tapas siempre y cuando se procure una alta humedad relativa en las plantas y así prevenir la desecación y la entrada de posibles microorganismos. Para promover el crecimiento autótrofo de las plantas producidas in vitro, se eliminaron los residuos de medio de cultivo y se llenaron diariamente sustratos en los recipientes de una solución nutritiva de Hoagland a media concentración. Por otra parte, la latuca sativa, se realizaron trasplantes en residuos con medios de cultivos bruscos en las raíces, con el propósito de ver la cual no es, para producir los cambios bruscos. Más exposición, más lectura. Mucha lectura, más exposición. El cual no es recomendable. Es importante la asepsia de las raíces mediante este proceso. Tenemos la utilización de sustratos. Tenemos que los sustratos, es el medio que suplanta que ayuda a la planta a desarrollar sus raíces, entre los cuales tenemos los musgos, el esfangio, la agrícola, vernícula, la arena, etc. Estos influyen directamente en el porcentaje de sobrevivencia y en su posible desarrollo. Pero las plantas, por lo general, se desarrollan a diferentes tipos de sustratos, por lo que no existe una norma general para todas las plantas con respecto a qué sustrato utilizar. También es importante que el sustrato sea poroso, con buen drenaje, buena aireación y con un pH adecuado. Por ejemplo, que para la planta Fragaria anamasa se desarrolla mejor en un sustrato con pH entre 5.5 a 7.7. La adición de nutrientes al sustrato ayuda al incremento de sobrevivencia y mejorar su vigor. También tenemos que la aplicación foliares nutritivas no solo proporcionan gran cantidad de nutrientes, sino que también ayudan a prevenir la deshidratación. Se pueden plantar plantas en vasos de cultivo, alguna mezcla de sustrato estéril, pero solamente durante un periodo de tiempo corto. Se tiene que tener sustratos estériles, ya que esto puede ayudar a que la planta no se contamine. Seguimos.
Como siguiente, en el punto D, la prevención de enfermedades. En esta... Anita, ¿puede prender la camarita, por favor? Ya, sí. En la prevención de enfermedades, en esta se da cuando las plantas son sacadas de los vasos, tienden a ser pequeñas, frágiles y su desarrollo nulo en la cutícula. Por lo tanto, se usan sustratos esterilizados, que esto permite la eliminación, que evita que crezcan microorganismos. Y en la utilización de fungicidas, esto evita que se incrementen el crecimiento, previene que crezcan los hongos en las plantas que se están en proceso de adaptación en el invernadero. Seguimos, por favor. En el punto E nos dice la importancia de las condiciones ambientales durante el proceso de adaptación. En cuanto a la humedad, las plantas deben estar en una humedad relativa muy alta, aproximadamente al 100%. Requieren un cambio gradual para que así se adapten de manera equilibrada. Deben mantener la humedad con sistemas de microaspersión como preferencia y deben aplicarse un transpirante o ceras inmediatas después del trasplante, ya que sus hojas no están completamente desarrolladas para que puedan adaptarse de mejor manera. Seguimos. A continuación, siguiendo con las condiciones ambientales que son de fundamental importancia durante el proceso de la adaptación, tenemos lo que es la temperatura. Pues en esto las plantas se desarrollan mejor a las temperaturas que se encuentran entre los rangos de 20 a 27 grados centígrados. El desarrollo de las raíces con el uso de camas calientes también es muy importante y además el invernadero con el empleo de un termostato para poder tomar las diferentes variables. Siguiente, por favor. Otra de las condiciones ambientales de fundamental importancia durante el proceso de la adaptación es la luz. En correlación a los requerimientos de la luz en general, pues se ha observado que las plantas producidas por lo que son los cultivos de tejidos, una vez trasplantadas, estas muestran el mejor desarrollo a mayores porcentajes de sobrevivencia si al principio esta se mantiene a una intensidad lumínica baja que es alrededor de 1,5 kilolux. Por otra parte, el fotoperiodo también debe mantenerse, esto es muy necesario. Nosotros, como ya sabemos, pues el fotoperiodo es la duración de las horas luz y también de las horas de oscuridad. Esta es otra de las condiciones ambientales que debemos tomar en cuenta que son muy importantes. Siguiente, por favor. En conclusión, el cultivo de los tejidos vegetales es ahora en la actualidad de fundamental importancia. Son muy importantes y producen masivamente lo que son muchas especies a escala comercial. Se han desarrollado en presencia de condiciones climáticas adecuadas y también sustratos porosos que tienen buen drenaje, una buena aireación, con un buen pH adecuado. Además, el éxito depende de lo que es la capacidad para manejar en el invernadero con las plantas a una gran escala, esto durante el periodo de adaptación, con un alto grado de sobrevivencia y con un bajo costo. Siguiente, por favor. Gracias, ingeniero. Disculparán cualquier error. ¿Cuántos minutos, señor Yajairita? Yajaira. 12, Ingi. 12, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Oiga, ¿cómo han crecido? Tienen ustedes académicamente, ¿no? Por ahí un poquito lectura, mucha lectura, un poquito más de exposición. Hubiera sido interesante, pero si comparamos la primera exposición frente a la que están haciendo ahora, que es la penúltima exposición, han crecido significativamente. Así que mi especial felicitación, han hecho un buen trabajo. Hubiera sido interesante poner mnemotécnicas. Generalmente uno a veces lee mucho porque no tiene mnemotécnicas, ¿no? La mnemotécnica, recuerden que es mnemotécnica semánticamente, significa ayuda a la memoria. Es decir, si yo, por ejemplo, le pongo, no sé, a una letrita por ahí un color rojito, la subrayo, la pinto, le pongo negritas, cursiva, en el momento de la exposición se facilita. Recuerden que en el momento de la exposición somos seres humanos, ¿no? Y los seres humanos sentimos, vivimos, luchamos, lloramos, tenemos nervios.
Y por lo tanto, cuando uno ve una mnemotécnica, automáticamente el cerebro recurre a su memoria interna para poder realmente sacar a flote lo que usted ya estudió. Entonces, ese es el objetivo de las mnemotécnicas. Entonces, faltó por ahí un poquito de mnemotécnicas, pero las otras exposiciones, hay compañeras y compañeros que definitivamente están ya en un nivel muy elevado. Qué gusto que me da realmente ver cómo se explayan en base al conocimiento. Recuerden que ustedes no son ningunos neófitos, ¿verdad? Ustedes ya tienen un conocimiento avanzado, tienen un bagaje de conocimientos que lo han ido adquiriendo a lo largo de estos años. Han estudiado biología, han estudiado fisiología, bueno, y tantas materias. Y por lo tanto es el momento ya de comenzarlas a aplicar. Por eso se llaman en estos ciclos, ya se llaman asignaturas profesionalizantes. Por eso se llaman así, ¿verdad? Los ciclos de ustedes ya son profesionalizantes. Es decir, las materias de ustedes ya no son básicas, son profesionalizantes. ¿Y por qué se llaman profesionalizantes? Porque ustedes están en la capacidad ya de poder aplicar lo que han aprendido anteriormente. Entonces, para ustedes ya no es nada nuevo hablar de células empalizadas, hablar de ceras en la cutícula, hablar de estomas, hablar del funcionamiento de la savia, hablar del funcionamiento de los microorganismos, hablar del funcionamiento de los nutrientes del suelo, de los macros, los micro. Entonces, ya no es para ustedes algo nuevo. Entonces, lo que yo siempre les insisto, y no es con el ánimo de molestarlos, ni mucho menos, por favor no lo tomen de carácter personal, ni de manera peyorativa, pero el ánimo mío es siempre tratar de que se superen. Ese para mí es el ánimo. Eso es lo único que me mueve, nada más. De lo contrario, por ahí dejaría que sean así, pero si no los corrijo a tiempo, definitivamente se van a quedar para después. Entonces, la idea es de que nos vayamos explayando en función de lo que hemos ido aprendiendo anteriormente y ahora en la asignatura. Pero mi especial felicitación ha crecido significativamente. Así que llega Jordi 1.76. 1.76. 1.76. A ver, Jordi. Muy bien. Entonces vamos a dar los resultados, resúmenes, Jordi, para ir terminando entonces la clase del día de hoy, disponer de tiempo también para poder completar los trabajos. Vamos a ir incluso organizando ya el tiempo más adelante para darles tiempo también para completar los trabajos. Entonces quisiera, Jordi, por favor, que tenga la bondad de informarnos cómo queda el ranking para la última exposición. La última exposición va a ser más o menos como la final del mundo ya, ¿no es cierto? En donde van los mejores y van con las mejores galas, con la mejor presentación, han hecho el mejor entrenamiento y lógicamente tienen que dar la versión final, la prueba final ya ese día. Entonces, por ese día realmente quiero que la exposición no sea ya así, no sé, buena, sino que sea extraordinaria, extraordinaria. Entonces, para eso nos hemos preparado, para eso toda la asignatura, hemos venido ejercitándonos, hemos venido realmente haciendo valer nuestras experticias para podernos explayar. Entonces, el momento ya de conocer los resultados para poder llegar entonces a la última instancia que determinaría los resultados finales del ranking. Entonces, tenga la bondad, Jordi, por favor. Perdón, ¿se me escucha ahí, tal vez? Sí, claro, sí. Ya. Entonces quedamos de la siguiente manera. Puntero está el grupo 3 con 1.77. En segundo lugar está disputado por el grupo 1 y por el grupo 4 con 1.76. Y en tercer lugar está el grupo 2 con 1.75. Y también quería recalcar que la mayor evolución se ha visto en el grupo número 4, pasando de 1.72 a 1.76. Excelente. Oiga, qué bien, Jordi. Ya, pucha, Jordi está a otro nivel ya. Jordi, ¿qué nivel? Jordi, ¿qué nivel, Jordi? Muy bien. Fíjese ese ayudante que yo tengo, ¿no? Extraordinario, ese asistente de cátedra que tengo, extraordinario. Yo por eso digo, hombre, hay que luchar por tener asistentes de cátedra. Hay que luchar para ver si se puede hacer realidad el sueño que yo traía de Cuba de tener asistentes, estudiantes de cátedra. Fue extraordinario, fue extraordinario. Muy bien. Entonces, el grupo que más ha crecido dice que es el grupo número 4. ¿De cuánto a cuánto, Jordi? Por favor, perdone que no le pude memorizar bien el dato. ¿Cómo dijo? ¿De cuánto a cuánto han crecido? De 1.72 a... De 1.72 a 1.76. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces cambió el liderato y el liderato lo tiene ¿cuál grupo, Jordi, por favor? Ahora el grupo 3. ¿Ya? ¿Cuánto tiene el grupo 3, por favor? Tiene 1.77. Ya, entonces estamos más o menos, según lo que escuché, creo que estamos 1.75, 1.76 y 1.77, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces realmente las distancias son mínimas.
Así es de que nos queda la última exposición para realmente poder sobrepasar. Recuerden que en la recta final, a ver, los que vienen al último, realmente son los que atropellan, son los que llegan primerito, y entonces está por delante el reto. Está la pelotita en el campo de juego, y la idea, como les dije al principio, no es tratar de discriminar absolutamente a nadie, ni tampoco ser peyorativo con nadie, sino más para superarnos académicamente, pero con la condición de que lo vayamos retroalimentando, que lo vayamos interiorizando, de tal manera que se vaya constituyendo en carne, en nuestra carne, que sea nuestra filosofía de vida. Me gustaría, si Dios me permitiera todavía vivir, que si algún rato encontrarlo suponiendo su tesis y que sea su exposición perfecta. Ahora, por ejemplo, la que expuso el grupo que está ahorita liderando, miren, incluso tenía hasta números en las láminas, en los títulos, en los subtítulos, que me pareció muy interesante, muy interesante. Incluso voy a acuñar aquello en mis exposiciones, porque me pareció súper interesante. Pero mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes, al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3, al grupo 4, porque veo que hay un esfuerzo. Yo creo que los docentes lo más importante que deberíamos resaltar y que deberíamos reconocer es el esfuerzo que hacen los estudiantes. Recuerden que los estudiantes no tienen una sola asignatura. Los estudiantes tienen ¿Cuántas asignaturas tienen ustedes? ¿Cuántas asignaturas tienen? Ahorita tenemos 6 ingenieros. 6, imagino que es tener 6 asignaturas, es terrible. Entonces yo siempre me pongo en los zapatos de los estudiantes. Y por eso es de que yo siempre doy las tareas con planificación y orden, doy con un tiempo prudencial para poderla desarrollar de la mejor manera. De tal manera que no sorprenda la tarea de un día para el otro, sino que realmente la vayamos preparando con la mayor calidad, con la mayor realmente orientación académica, que esté fundamentada la tarea. Para mí eso es de fundamental importancia. Les digo sinceramente, a mí me mueve y realmente yo valoro y pondero mucho el esfuerzo de los estudiantes cuando veo que realmente han crecido académicamente. Si hacemos una retrospectiva de cómo los tomé el 20 de octubre del 2020 y hacemos una comparación, en este momento un parangón, una comparación de lo que están a otro nivel, están a otro nivel. Así que permítanme felicitarlos a todos y cada uno de ustedes y alentarlos para que ojalá en la última exposición les pueda decir qué nivel extraordinario, ¿eh? La meta es llegar a 2 metros. La meta es llegar a 2 metros. Oiga, pero ya saltar unos 70, es bastante, verán. Pónganse ustedes a ejercitar para ver si pueden saltar unos 70. Ni 1 metro saltan, ¿no? Ni 1 metro saltan. Entonces unos 70 es bastante, verán. Y ya saltar un 80, imagínate, yo mido un 80 saltillo, imagínate saltar un 80. Entonces, yo les felicito absolutamente a todos, han hecho un gran trabajo y los aliento entonces para que nos sigamos preparando en esa misma línea, en esa misma óptica, pero que lo vayamos haciendo filosofía de vida, lo vamos haciendo filosofía de profesional para nosotros, de tal manera que después cuando hagamos una presentación, hay un estudiante de primer ciclo que sigue otra carrera, ¿verdad? Me pareció súper interesante el joven. La semana pasada me pidió permiso porque tenía que hacer una exposición en la otra carrera que sigue, y justamente sigue una carrera sobre ambiente mismo, y decía que tenía que exponer algo sobre, no me acuerdo alguna cuestión que era. Entonces decía, pero voy a retomar las reglas de PowerPoint que estamos haciendo para hacer la presentación allá. Quiero realmente que ustedes vayan interiorizando aquello y que lo vayan perfeccionando, lo vayan mejorando. A mí me encanta cuando el estudiante supera al docente. Eso para mí es el sueño anhelado y para mí ese es el éxito. Para mí siempre yo digo que el éxito va de la mano de los estudiantes, ¿no? El éxito de la universidad es el éxito de los estudiantes. Los estudiantes son los que cultivan con su diario trabajo, con su formación académica, el éxito institucional. El éxito no depende de los docentes, no depende solo de las autoridades, de los administrativos, de los trabajadores, depende de todos. Y realmente por donde va el éxito de los estudiantes, va el éxito de la universidad. Yo por eso siempre digo que para mí los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente realmente se siente, al menos estoy satisfecho ahorita de ver el rendimiento académico. Estaría súper triste, y a veces me pongo triste cuando digo arado en el mar, cuando veo que han bajado el rendimiento académico. Yo al contrario de lo que piensa mucha gente, yo no me alegro cuando el estudiante se cae o realmente obtiene una nota mala, ¿no? Porque eso realmente es como un boomerang. Definitivamente le cae al profesor mismo, porque significa que el profesor posiblemente no está alcanzando los resultados de aprendizaje, las metodologías que está utilizando no son las más adecuadas. A mí me encanta cuando veo este rendimiento académico, cuando veo que los estudiantes realmente están haciendo un esfuerzo y están creciendo académicamente. Y que lógicamente eso vaya de la mano de crecer de manera integral en la personalidad, en la persona, apuntando siempre a ser personas extraordinarias, conservando siempre la humildad, la sencillez, el perfil más bajo que puede existir, de tal manera que los otros reconozcan en usted la capacidad.
pero no usted realmente diga que usted es súper bueno, que usted es inteligente, que usted es súper, no sé, capaces. No, no, no. Tiene que ser realmente el reconocimiento desde la otra parte. Así que los aliento a eso. Felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Y los aliento entonces a que trabajemos de la mejor forma. Bien, entonces, de esta manera, pues vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Aprovechen, por favor, el tiempo al máximo. No lo desperdicien. No se olviden que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y todo en la vida es circunstancial, porque llega, sucede y pasa. Y no estamos acá para impresionar absolutamente a nadie, sino estamos acá para poder inspirar valores de talento, de capacidad, de sencillez, de humildad, de solidaridad, que es de fundamental importancia. Así que, si Dios lo permite, por favor, nos vemos la próxima clase, el día jueves. No se olviden de cuidarse. Recuerden que la pandemia no ha terminado. Parece que está el virus mucho más virulento, mucho más complicado. Y si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Cuídese. Muy bien.